Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la RAP número 141, 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Me permito presentar a los integrantes del Presidium. Agradecemos a la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, su presencia. Al doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán y miembro del Consejo de Honor del INAP. El doctor José Natividad González Parás, director de la Consultoría Círculo Azul y miembro del Consejo de Honor del INAP. Doctor Eduardo Castellanos Hernández, profesor investigador asociado del INAP. Preside este evento Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo Directivo, saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo a las asociadas, asociados, alumnos, invitados especiales, sean todos bienvenidos. Para dar inicio, le pedimos al presidente del Consejo Directivo del INAP, Carlos Reta Martínez, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos los presentes. Estimada maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, sea usted bienvenida una vez más a esta su casa, el INAP. Agradezco también la presencia de dos expresidentes del instituto, al doctor José Natividad González Parás y al doctor Alejandro Carrillo Castro, así como al doctor Eduardo Castellanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes se han tomado un momento esta tarde para reflexionar con nosotros a propósito de esta conmemoración de los 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Saludo también a los miembros del Consejo Directivo, asociados e invitados, a la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Con motivo del aniversario 40 de la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el INAP editó el número 141 de su revista de Administración Pública, dedicado exclusivamente a este tema, para que varios especialistas, tanto académicos como funcionarios públicos, vertieran sus análisis justamente a 40 años de distancia. No está de más resaltar que para los administradores públicos la aparición de la ley orgánica suscitó un parteaguas en la organización del Estado mexicano y del ejercicio de la labor del servicio público. Mi propósito esta tarde es compartirles un breve esbozo del contexto institucional del Estado mexicano, en concreto del sector público, en el que se gestó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Serán nuestros invitados quienes profundizarán los detalles. A partir de la segunda mitad del siglo XX es posible identificar tres grandes periodos en cuanto al desarrollo de la administración pública en México. Uno está fuertemente influido por el desarrollo estabilizador, el siguiente por un periodo de crecimiento y desarrollo incluyente y finalmente tomó lugar el ascenso del modelo neoliberal orientado por la apertura de mercado, en donde se redujo el aparato administrativo para concentrarlo en la función de regulación en un contexto de liberalización política. A ellos habría que añadir los años que van del presente siglo, signados por las reformas animadas por la transparencia y la rendición de cuentas. La aparición de la ley orgánica debe entenderse a la luz del desarrollo del Estado mexicano a través de estas etapas. Un punto de inflexión tuvo lugar en la década de 1960, la cual se caracterizó por un aumento en la intervención del Estado en la actividad económica,
Una muestra de ello fue la expansión del sector paraestatal, a lo que se sumó una mayor inversión y gasto público. Lo anterior llevó inevitablemente a un desequilibrio de las finanzas públicas. Todavía durante la segunda mitad de la década, la administración pública no sufrió grandes modificaciones. Sin embargo, se puede ubicar desde esta época el inicio de la reforma administrativa. En concreto, el gobierno decidió un análisis de la situación de la administración pública con la finalidad de tener los elementos de información adecuados al momento de proponer reformas en la materia. Por tal motivo, se creó en 1965 la Comisión de Administración Pública bajo la coordinación del en ese entonces licenciado José López Portillo. La comisión representó un momento trascendental en la historia de la administración pública mexicana. Con base en su labor, a cargo de manera directa de Alejandro Carrillo Castro, fue posible dar inicio a la reforma administrativa de una forma sistemática. Una de las primeras observaciones de la CAP fue la notoria ausencia de instrumentos para la planeación y su propuesta para que dentro de cada departamento o secretaría de Estado se creara una unidad de organización y métodos responsables de la propuesta de mejoras administrativas dentro de la respectiva unidad. El siguiente periodo, caracterizado por el crecimiento incluyente, abarca los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Es en ese momento en el que sobresale la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 1976. Cabe señalarse que este logro es en gran medida producto del trabajo de la CAP. Este periodo se caracteriza por extendida presencia del Estado en la economía o rectoría estatal, un crecimiento del gasto público, creación de empresas públicas, establecimiento de subsidios universales, todo ello junto al recurso del endeudamiento externo para financiar todo lo anterior. Como parte del objetivo de ordenar el crecimiento del sector público de este periodo, hay que rescatar, por ejemplo, que en 1970 se expidió la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, debido a la existencia creciente de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, además de diversos fondos y fideicomisos. Para la administración pública mexicana fue importante la creación de la Comisión de Administración Pública dentro de la Secretaría de la Presidencia para continuar con los trabajos de reforma administrativa. En este sentido, el Ejecutivo Federal estableció las bases para el Programa de Reforma Administrativa del Gobierno Federal 1971-1976, en donde se incluían medidas a la racionalización de la burocracia y sistemas administrativos. Sin embargo, el sexenio del presidente José López Portillo representó el momento de mayor preocupación por la mejora de la administración pública hasta entonces. En cuanto a la reforma administrativa, es posible identificar diversos aspectos como la reorganización institucional, reorganización sectorial, mejora de la atención directa al ciudadano y atención a los sistemas de recursos humanos del sector público. En cuanto a la economía del sector público, se expidió las leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público, la de deuda pública, la de obras públicas, así como la de adquisiciones. De igual forma, el gobierno introduce la creación de planes parciales y sectoriales que debían converger con el Plan Nacional de Desarrollo. Con el objetivo de aumentar los recursos financieros, se creó en 1980 el impuesto al valor agregado con una tasa original del 10%. Cabe destacar que si bien no continuó la disminución de paraestatales, al menos no se crearon más, salvo casos excepcionales como la Ruta 100 en el caso del Distrito Federal. En fin, con ello termino el breve bosquejo del contexto que da origen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y hacemos un reconocimiento al presidente José López Portillo por toda esa labor
en la administración pública. Serán nuestros comentaristas quienes ahora me sucederán en el uso de la palabra, los que profundicen en el análisis y nos enriquezcan con sus reflexiones. Muchas gracias a todos. Ahora escucharemos al doctor Eduardo Castellanos Hernández. Antes, me permito leerles una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con un doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París. Obtuvo la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente cursa el programa postdoctoral en Control Parlamentario y Políticas Públicas de la Universidad de Alcalá, España, el IAPAS y la Cámara de Diputados. Tiene el reconocimiento por el CONACYT de Investigador Nacional Nivel 1. Algunas de sus líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Técnica Legislativa, Gobierno y Administración Pública. Cuenta con diversas publicaciones y colaboraciones en revistas especializadas y periódicos diarios. Habitualmente participa en cursos, congresos y seminarios en México y en el extranjero. Se ha desempeñado como servidor público en los órdenes de gobierno municipal, local y federal. Es asociado y profesor del INAP, profesor investigador visitante del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y recientemente concluyó su estancia como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco infinitamente al presidente del instituto, al maestro Carlos Reta, su invitación, en primer lugar, para participar en este número de la revista de Administración Pública, para participar nuevamente en la revista, y desde luego agradezco igualmente la distinción y el compromiso académico que para mí implica compartir esta mesa de reflexión y análisis sobre esta parte de la obra tan importante del gobierno del presidente José López Portillo, con tan destacados actores públicos, participantes directamente de los temas que aquí empezamos a reflexionar. El contenido de mi artículo incluye una introducción, el contexto de gobierno, un acápite sobre el orden jurídico nacional y la nueva gestión pública, otro más sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública de 1976 y desde luego la evolución y transformación de la administración pública, dando cuenta puntual del contenido de cada una de las diferentes reformas a la ley durante los diversos periodos presidenciales tomados como referencia y unidad de análisis. En mi trabajo señalo que la reflexión sobre el contexto de la administración pública federal se realiza en primer lugar a través de el modelo constitucional en el ámbito del cual se realizan las funciones de la administración pública. Como todos sabemos, el gobierno parlamentario, el gobierno presidencial, el gobierno semipresidencial son modelos constitucionales que tienen cada uno una determinada relación con la administración pública. En el caso de nosotros, el modelo presidencial es el que se deriva fundamentalmente del presidencialismo americano, de la Constitución de los Estados Unidos, y desde luego Jorge Carpizo, en un artículo post-mortem sobre la tipología del presidencialismo latinoamericano, distingue entre presidencialismo puro, presidencialismo predominante, presidencialismo atemperado, presidencialismo con matices parlamentarios y presidencialismo parlamentarizado.
Por cierto, la reforma constitucional en materia política electoral del 10 de febrero de 2014 va a abrir la brecha a partir de 2018 de la posibilidad de que el presidente de la República opte por gobiernos de coalición, y al final de mi exposición trataré de señalar el impacto que para efectos de la administración pública tendría un gobierno de coalición en nuestro país, como una reflexión en sede académica. Desde luego, esta reforma constitucional es consecuencia de uno de los compromisos de Pacto por México, que como todos sabemos es sin duda la concertación política más importante ocurrida en nuestro país durante todo el periodo conocido como de transición a la democracia, que desde luego se inicia con la reforma constitucional de 1977, igualmente producto del gobierno del presidente José López Portillo. Yo señalo en el artículo 5 datos duros que distinguen el contexto de gobierno de la Administración Pública Federal durante toda esta etapa de su desarrollo a través de las reformas que empezamos a comentar. Desde luego, en primer lugar, la alternancia y la doble alternancia en la titularidad del Ejecutivo Federal, la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Revolucionario Institucional en 1997 y en 2000, respectivamente, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, primero en Cámara de Diputados y después en Cámara de Senadores. La creación de la entidad superior de la Federación en julio de 99, hoy Auditoría Superior de la Federación, que en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en su artículo 4, fracción primera, se modificó a partir del 18 de julio de 16. Señalo igualmente el incremento de los órganos constitucionales autónomos, semiautónomos y en la propia Administración Pública Federal los órganos reguladores coordinados en materia energética, cuyos integrantes de sus órganos de dirección son designados por una de las cámaras. Asimismo, señalo una nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994 y la creación de nuevos medios de control constitucional, la regulación puntual en la Constitución y en la ley de las controversias constitucionales, que antes estaban solo en la Constitución, pero no reguladas, y la creación de las acciones de inconstitucionalidad, así como, a partir de 1996, de los medios de impugnación en materia electoral, que independientemente de las vicisitudes que conocieron como medios de control de constitucional, finalmente quedaron puntualmente establecidos como tales. Y asimismo, después de la sentencia del caso Radilla, Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, el nuevo modelo de control difuso ex oficio de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Estos datos duros, por cierto, son solo una parte de las reformas importantes que durante sus 100 años de vigencia ha conocido la Constitución Política Federal, según dan cuenta Diego Valadez y Héctor Fierro en su estudio académico sobre el texto reordenado y consolidado de la Constitución Política. Dichos cambios relevantes, según estos dos autores, son el control de la constitucionalidad de las leyes, a lo que ya me he referido, la autonomía de gobierno y administración de los municipios, el sistema electoral y representativo, federal y local, los derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y sus medios de protección, a lo que ya también me he referido, derechos y autonomía de los pueblos indígenas, propiedad y justicia agrarias, transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que de manera tan directa e importante impacta en la Administración Pública Federal, sistema de justicia penal y seguridad pública, presupuesto, control del gasto público y rendición de cuentas, relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas,
independencia, gobierno y carreras judiciales, a lo que también ya me he referido, rectoría del Estado como sobre el desarrollo nacional y sistema de planeación democrática, explotación de recursos energéticos y empresas productivas del Estado. Hasta aquí los cambios relevantes constitucionales señalados por Diego Valadez y Héctor Fix. En el acápite 3 de mi artículo dedicado al orden jurídico nacional y la nueva gestión pública, propiamente inicio una reflexión que ahora mismo continúa en una nueva publicación dedicada a la relación entre políticas públicas y técnica legislativa. Me interrogo si se trata de conceptos excluyentes o de una simbiosis necesaria para afirmar finalmente que la relación entre ambos conceptos conduce necesariamente en sede académica, pero también en sede legislativa y administrativa, al trabajo multi e interdisciplinario entre estudiosos de la administración pública, específicamente de las políticas públicas y de la técnica legislativa. Los acápites 4 y 5 de mi artículo los dedico a describir el contenido de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tomando como referencia, ya lo he dicho, los diferentes periodos presidenciales, y no me atrevería a fatigarlos ni siquiera con una síntesis de dicha descripción. Prefiero regresar, para empezar a concluir, a uno de los datos duros que señalo anteriormente: la nueva facultad del presidente de la República para optar por un gobierno de coalición contenida, ya lo he dicho, en la reforma constitucional de 2014. En un artículo posterior, publicado en el número 117 de la revista Quórum Legislativo de la Cámara de Diputados, me interrogo si los gobiernos de coalición entrañan una parlamentarización del presidencialismo, en el que utilizo el concepto de parlamentarización del presidencialismo, siguiendo ahora la clasificación propuesta por Dieter Nolen. Pues bien, me parece necesario reflexionar sobre el impacto de un gobierno de coalición en la administración pública federal. Lamentablemente, no conozco estudios sobre este tema específico en modelos constitucionales de tipo presidencial, pero sí los hay, y muchos, en modelos de tipo parlamentario. Siguiendo estos estudios sobre coaliciones en gobierno parlamentario, que me doy cuenta no son tan diferentes en su lógica respecto de los actores políticos en un modelo presidencial, los gobiernos de coalición pueden ser abordados al menos desde tres enfoques: características o prioridades que al respecto tengan los actores políticos y también los estudiosos académicos del tema. Los factores, primero, los factores que condicionan la formación de los gobiernos de coalición: marco jurídico, sistema electoral y de partidos, partidos políticos e ideología, cultura política y factores externos. Asimismo, dos, los objetivos de la negociación y los diferentes tipos de coalición y sus propios objetivos. Y finalmente, la distribución del poder en el nuevo gobierno formado a partir de la coalición. Los criterios de distribución del poder político, por cuanto a su impacto en la administración pública federal, incluyen, para el caso mexicano, en primer lugar, el número de secretarías, subsecretarías, unidades y coordinaciones, titularidad de órganos descentralizados, desconcentrados, reguladores, empresas productivas e incluso órganos constitucionales autónomos y semiautónomos por cuanto a la forma de la asignación de su titularidad a personajes de los partidos coaligados, así como de la asignación de sus presupuestos, como sucede en los gobiernos de tipo parlamentario.
Asimismo, el funcionamiento interno del gobierno de coalición supone e impone una serie de pautas que parten del programa de gobierno consensuado, así como de la previsión de procedimientos ordinarios y extraordinarios para impulsar la acción de gobierno, así como para permitir la prolongación y eficacia del gobierno de la coalición. Nos encontramos ahora en México en la formación de las coaliciones electorales, coaliciones que supongo, una vez concluidas, si es que esto ocurre o cuando esto ocurra, deberán incluir el esbozo, al menos, de la forma en que ejercerían el gobierno en caso de alcanzarlo. El método más seguro, desde luego, es la aritmética parlamentaria, es decir, cuántos escaños y curules aportará cada miembro de la coalición. Pero hay también la posibilidad de que formen coalición de gobierno quienes se hayan enfrentado en las urnas sin coalición electoral previa. En eso estamos, tanto los profesores investigadores en la reflexión académica como los actores políticos profesionales, pues nuestro objeto de estudio y de acción política, respectivamente, es el mismo: la eficacia y la eficiencia de la administración pública y del gobierno del país en su conjunto para superar los antiguos y los nuevos grandes problemas nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Castellanos. A continuación hará uso de la palabra el doctor José Natividad González Parás, de quien de la misma manera comparto algunos de sus datos curriculares. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública en Francia, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París, La Sorbona. Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en la maestría de Ciencias Políticas y en la licenciatura de Administración Pública del Colegio de México. Fue presidente del INAP, diputado federal y senador de la República. Dentro de la Administración Pública fue director general de Organización y Desarrollo Institucional y subcoordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República. Secretario General de Gobierno en el Estado de Nuevo León, funcionario de la Cancillería Mexicana y secretario del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República. Subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación y gobernador del Estado de Nuevo León en el periodo 2003-2009. Actualmente es profesor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en el Doctorado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Es presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública y presidente de la consultoría Primer Círculo. Por favor, doctor. Quiero, en primer lugar, agradecer cumplidamente esta invitación que me honra al señor presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, a nuestro amigo Carlos Reta, saludar con mucho respeto a la secretaria de la Función Pública, a la licenciada Arely Gómez González, y saludar a los participantes en esta mesa redonda, en este seminario, en particular a una persona a quien aprecio de siempre, que fue mi jefe, al doctor Alejandro Carrillo Castro, quien tiene mucho que ver con esta obra que hoy se presenta y particularmente con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Alejandro, quien estuvo desde 1965 involucrado en la Comisión de Administración Pública y que ha estado como analista de las ciencias de la administración, no solamente es un historiador de la administración pública, sino ha sido un protagonista importante. Alejandro
lo decíamos hace unos momentos, al igual que quien influyó mucho en él, que fue el presidente López Portillo. Al hablar de Estado, al hablar de administración pública, lo hacía con una, y lo sigue haciendo, con una emoción muy especial, con una mística especial. En aquella época, quienes participamos en su equipo de trabajo, aquí está la licenciada Irma Cue de Duarte, Irma Cue también, exministra de la Corte, decíamos, hablábamos con ese mismo sentimiento, realizábamos una especie de catequesis de la racionalidad administrativa, de la eficiencia y de la eficacia del Estado. Quiero reconocerle a Alejandro ese protagonismo tan especial que hoy lo pone de manifiesto en un interesante artículo en esta obra. Deseo empezar por expresar que esta revista de la Administración Pública, la RAP, tiene una gran importancia en los estudios de la Administración Pública en México. Qué bueno que se le da un lugar importante. Si hoy conmemoramos los 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la revista tiene 60 años y por ella han pasado las mentes más iluminadas y los mejores conocedores de la administración pública en México. Este es el número 141 y también ha sido muy afortunado, un acierto, dedicar este número a estos 40 años de vigencia de una ley que sustituyó a la antigua ley de secretarías de Estado y que fue una iniciativa del presidente José López Portillo. En este número participan estudiosos de la administración pública, además de Alejandro Carrillo, Omar Guerrero, María del Carmen Pardo, Ricardo Valle, Eduardo Castellanos, César Camacho y algunos otros amigos que también aportan su versión de lo que representa esta ley para el Estado mexicano. Debo decirles que en particular no es ajeno este tema a mi persona, porque yo tuve la fortuna y el privilegio de ser parte de ese equipo de colaboradores de Alejandro cuando se trabajó el anteproyecto de ley y se preparó el organigrama del gobierno que habría de encabezar el presidente López Portillo. Recuerdo con especial emoción los trabajos que se realizaban entonces en una calle por allá por el sur de la Ciudad de México, en Tecoyotitla, y la forma en donde con suspenso, con cierta secrecía, se elaboraban las propuestas de la integración del gabinete del presidente López Portillo y también se preparaba el anteproyecto de ley que habría de ser aprobado en el mes de diciembre de ese año. Quiero decirles también que para el presidente electo este no era un tema menor, era un tema de la mayor relevancia. El presidente López Portillo estaba convencido de que uno de los primeros retos que tenía que enfrentar el país, y creo que es algo que sigue siendo vigente, era el de organizarse para organizar. Él hablaba de 5 objetivos generales para mejorar la administración del país, el gobierno de México, y el primero era organizar al gobierno para organizar al país. También hablaba de introducir la planeación y la programación como instrumentos importantes de gobierno. Hablaba de darle un lugar sobresaliente a la administración del personal, al servicio público. Hablaba de fortalecer la organización política y el federalismo mexicano. Cuando hablaba de organización política, hablaba de los otros poderes y de la vida democrática de México. Y finalmente, hablaba de mejorar el sistema de administración de justicia. Estos 5 postulados son aplicables también en nuestros días.
José López Portillo tenía visión de estadista, era un personaje muy especial, no era un político ordinario, era un maestro, era un humanista, era una persona que conocía bien la filosofía y el derecho y tenía como objetivo importante en su función de presidente de la República el darle un sentido de eficacia al Estado mexicano. Muchos de sus proyectos de estadista no se llegaron a realizar por las veleidades de la economía y de la política, pero fue un presidente que estuvo muy vinculado a la importancia de las ciencias de la administración y de la administración pública. Y celebro que este número haya escogido a uno de sus principales aportaciones, que fue esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ha seguido vigente después de 40 años. La administración pública es el principal instrumento del gobierno para cumplir sus fines. Pero también el gobierno es el principal instrumento del Estado para cumplir sus fines. Es decir, el gobierno es un instrumento del Estado y la administración pública es ese ente que presta servicios y que genera bienes para satisfacer las demandas de la comunidad y se convierte en el principal instrumento de gobierno. Pero debemos, si queremos hacer el estudio de la administración, inscribir a esta en el concepto más amplio de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la representación política de una sociedad que ejerce un poder de dominación o una autoridad conforme a ciertos valores colectivos mayoritarios que imperan en un momento dado en un territorio y en una comunidad. Esa es la definición más acabada de Estado. Y por ende, cuando esos valores colectivos mayoritarios cambian, cambia la visión y la misión del Estado y cambia también la orientación del gobierno y de su instrumento fundamental, que es la administración pública. A lo largo de la historia hemos visto esas transformaciones en la percepción de la gente, en la cosmovisión de la gente, de los valores colectivos mayoritarios, que van desde la percepción del Estado liberal hasta el Estado moderno y que han sido consagrados periódicamente en la parte dogmática de la Constitución. Ahí están los principales derechos, ahí están los principales principios que orientan a una sociedad determinada. La Constitución tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. Al cambiar los principios y la visión de esos valores, cambia también la orientación del Estado. La Constitución tiene también otro capítulo, que es la parte orgánica. En la parte orgánica se refleja la estructura del Estado. Ahí está planteado en la Constitución cómo se integra el Estado. Un capítulo de esa parte orgánica, traigo a colación el concepto de la parte orgánica de la Constitución porque estamos hablando de una ley orgánica de la administración pública, pero un capítulo, el capítulo 3 de la parte orgánica de la Constitución, que va de los artículos 80 al artículo 93, se refieren al Poder Ejecutivo Federal. Y se señala en uno de estos artículos, en el artículo 90, que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión y que funcionará a través de secretarías de Estado y de entidades paraestatales. Ahí está en la Constitución esa referencia. Luego entonces habría que señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una ley para reglamentar
al Ejecutivo Federal, al presidente. No es una ley que reglamente la estructura del Estado mexicano, porque además de la administración pública del Ejecutivo, hay otra administración pública, que es la que se ocupa de la gestión de los otros poderes y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos de gobierno. Omar Guerrero en su aportación señala que al principio muchos autores se referían a la administración pública del Ejecutivo como la administración interna. Y efectivamente esta administración interna, si bien no es toda la administración del Estado mexicano, es de gran relevancia, porque ahí en el Ejecutivo se llevan a cabo las tareas más importantes de un gobierno, las relativas a la política interior, a la política exterior, a la política económica, a la política social, entre los que están apartados tan importantes como el de la educación, el de la salud y el de apoyo a grupos vulnerables, entre muchos otros. Cada presidente, cada gobernador, intenta ponerle su sello personal a su gobierno y actualizar, después de una contienda electoral, de consultas que se dan en los procesos eleccionarios, de actualizar esos valores colectivos de la sociedad nacional o de la sociedad local y trasladarlos en su momento al ámbito del Ejecutivo a través de una nueva estructura gubernamental. Cada gobierno, cada administración pública suele cambiar la ley orgánica de la administración para incluir estas actualizaciones de las interrelaciones sociales, de las demandas de la sociedad y también para imprimirle ese sello personal a su gobierno. Y la administración pública pues ha ido cambiando a lo largo de sus diferentes etapas. En esta obra se relatan algunos de estos cambios que sobre todo obedecen al cambio de los valores colectivos en la sociedad. César Camacho, que también hizo una aportación muy interesante a ese trabajo, habla de las épocas cambiantes en la historia reciente, habla de que se constituyó un estado de bienestar de 1917 a 1958, antes el estado liberal, el dejar hacer y el dejar pasar, se integraba en una administración pública muy esbelta, en principio de 4 secretarías y después 5 o 6 secretarías, pero esto cambia a partir de la Revolución Mexicana. Después viene, según su percepción, el Estado planificador de 1958 al 82, después el Estado de Planeación Democrática para el Desarrollo de 1982 al 2000, el nuevo Estado de la Alternancia del 2000 al 2012, y luego habla de una nueva visión del Estado mexicano, un nuevo paradigma que es el Estado democrático y ciudadano, en donde se incorpora un valor importante de la democracia, que es la democracia participativa, y que lleva incluso a incorporar a la estructura de la administración pública figuras novedosas. Yo lo recuerdo muy bien porque como gobernador del estado de Nuevo León, también un poco imbuido de toda esta filosofía, establecimos algunas figuras innovadoras en la ley orgánica, como por ejemplo crear una corporación de proyectos estratégicos para aquellos proyectos de gran visión que requería la participación de la sociedad y del gobierno, el crear en lugar de una Secretaría de Desarrollo Social un Consejo de Desarrollo Social con órganos de participación directiva de la sociedad civil para que los recursos asignados a las organizaciones no gubernamentales, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los grupos marginados, no tuvieran ninguna influencia de carácter político partidista y la sociedad civil fuera corresponsable. Creamos también corporaciones con participación
de particulares en materia turística, en materia agropecuaria, una agencia para el transporte, un consejo para la cultura y las artes con participación de los artistas, fideicomisos con participación de la academia y de particulares y de alcaldes para el desarrollo regional al interior del Estado, así como el establecimiento de figuras de interés público, como los clústeres, en donde se asociaba la academia, la empresa y el gobierno, y estas figuras se incorporaban dentro de una ley de administración pública especial. Todo esto es un reto para los gobiernos estatales, y menciono esta referencia porque ahora el gobierno de la Ciudad de México, con su nueva constitución, independientemente de lo que resuelvan los ministros de la Corte, porque hay ahí controversias y objeciones de legalidad, habrá de incorporar en su próxima ley orgánica a organismos de gobierno con participación ciudadana en sus instancias directivas, como este Consejo de Planeación de la Ciudad de México, o el Consejo de Programación y Planeación Urbana, o la Comisión de Administración Pública, que son organismos públicos descentralizados con participación ciudadana y que tendrán que incorporarse en su nueva ley orgánica. También debo decir que ha habido un cambio, aquí se señalaba hace unos momentos, del presidencialismo mexicano. Si la ley orgánica determina el campo de acción de la estructura del gobierno del presidente, pues ha habido muchos cambios. Yo podría decir que de 1821 a 1980, con excepción desde luego del Poder Judicial, la administración pública federal era el presidente de la República y su estructura administrativa era el Ejecutivo Federal. Sin embargo, esto ha cambiado. Recuerdo todavía cuando las funciones electorales estaban en la Secretaría de Gobernación. Yo fui secretario general de gobierno y era al mismo tiempo presidente de la Comisión Estatal Electoral y teníamos que acudir los secretarios de gobierno a la Secretaría de Gobernación para ver cómo íbamos a organizar las elecciones. Pues ha habido muchos cambios, muchas transformaciones. Aquí se señalaron algunas. Yo diría que habría que subrayar entre otras. Bueno, primero hubo procesos de descentralización en materia de educación y en materia de salud importantes, pero vino la alternancia, los gobiernos divididos, los mecanismos de contrapesos y balances se fortalecieron en el sistema presidencial mexicano, el poder legislativo tuvo una mayor relevancia, sobre todo con la pluralidad y la alternancia, el poder judicial se transformó. Aquí se hablan de nuevas atribuciones del Poder Judicial Federal y de la Corte, que incluyen temas importantes, incluyendo los derechos humanos. Se cambió el paradigma de impartición de justicia, está en proceso esta transformación al incorporar la oralidad, la mediación, los métodos alternos de solución de controversias. Y estos sistemas de contrapesos y balances llevaron a algunos a plantear que nuestro sistema, que se denominaba presidencialista, así lo decía Maurice Duverger, proveniente de un régimen de partido dominante, pasó a sistema presidencial y sobre todo al fortalecerse más los sistemas de contrapesos y balances a la de un presidencialismo acotado, que ahora está en riesgo de complicar la gobernabilidad. Señalaré cómo se fueron transformando en estos años las instancias de la administración pública. En primer lugar, empezaron a aparecer organismos constitucionales autónomos, por reformas constitucionales que se hicieron. El Banco de México, el propio Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto de Evaluación Educativa, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República se va a transformar en un organismo autónomo, una Fiscalía General. Además, aquí se mencionó de la Auditoría Superior
de la Federación, que es un órgano que está entre el Legislativo y el Ejecutivo. Además, hay gobiernos divididos, gobiernos donde hay mayoría distinta en el poder legislativo, que incluso en algunas entidades federativas ha complicado la aprobación de la ley orgánica de la administración pública del gobernador entrante, porque tiene que negociar con el Congreso estas adecuaciones legales. También con reformas constitucionales han aparecido figuras innovadoras, nueva categoría de figuras como la de las empresas productivas del Estado, que modifican a instituciones como Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Aparecieron los esquemas de APPs, de asociatividad público-privada. Hay áreas del Ejecutivo que son ahora ratificadas por el Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Relaciones Exteriores por la Cámara de Senadores, la Secretaría de la Función Pública también recientemente tiene que ser ratificada por el Congreso. Se creó o está por echarse a andar un sistema muy complejo que incorpora la participación ciudadana, vincula con el Poder Legislativo, son formas atípicas. María del Carmen Pardo en su artículo hace referencia al Sistema Nacional de Anticorrupción. El Plan Nacional de Desarrollo, que era una atribución del Ejecutivo, ahora será aprobado por la Cámara de Diputados. El Plan Nacional de Seguridad, que crea la Comisión Nacional de Seguridad, será aprobado por el Senado y aparece esta nueva figura, ya fue autorizada constitucionalmente, está en el tema de la agenda de la transición y de las elecciones del 18, esta figura a la que hacía referencia Eduardo Castellanos, que es la posibilidad de los gobiernos de coalición, en cuyo caso también el Poder Legislativo tendrá que aprobar los acuerdos de coalición entre las distintas fuerzas políticas e incluso en su momento, si se diera el caso de que triunfara un gobierno de coalición, será el Congreso el que ratifique a todo el gabinete. Es decir, no me quiero alargar, ha habido cambios notables de los años 80 a la época en donde la figura del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República, que tenía instrumentos importantes para gobernar, se ha ido complicando en aras de la democratización de la integración del Estado. ¿Qué tan conveniente es esto para la gobernanza en una comunidad nacional? ¿Qué representa de positivo, de negativo, de complicación? Yo estimo que ante los nuevos escenarios se antoja otra vez traer a colación la frase del presidente López Portillo, el saberse organizar para organizar, y que vayamos más allá de lo que se refiere al propio Ejecutivo Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se requiere cada vez más una visión integral de la administración pública y que, además de atribuciones y funciones, se evite la dispersión gubernativa y se alinee la acción de la administración pública del Ejecutivo con otros entes gubernamentales y niveles y poderes de gobierno, a fin de que prevalezca algo que es fundamental para que se logre los objetivos que desea una sociedad nacional, la eficacia del Estado, para que haya eficiencia del gobierno y eficacia del Estado. ¿Qué instrumentos innovadores deben de construirse? ¿Qué estrategias se deben de seguir para lograr congruencia y sinergia integral, para mejorar no solo la gobernanza, sino también la gobernabilidad de una nación? ¿De quién deben de venir estas iniciativas? Estos son retos nuevos, retos para
la nueva generación de políticos mexicanos, retos para los estudiosos de la administración pública, retos para el Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias. Para continuar, le pedimos al doctor Alejandro Carrillo Castro nos comparta sus comentarios. Doy lectura a su semblanza. Es licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de sus cargos destacan secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, miembro del Grupo de Expertos de la ONU en Administración Pública, cónsul general de México en Chicago, Illinois, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, comisionado del Instituto Nacional de Migración, fue presidente del INAP. En el ámbito académico, ha sido profesor de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversas obras sobre la administración pública en México y Latinoamérica. La ONU le comisionó la investigación sobre 60 años de sus trabajos en la administración pública a nivel mundial. Y en el 2010, el INAP le encarga la coordinación de la obra 200 años, Administración Pública en México. Actualmente es director general de la Fundación Miguel Alemán. Por favor. Bueno, antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer también muy cumplidamente a nuestro presidente y muy directo amigo Carlos Reta, que nos haya invitado a participar en esta presentación del número 141 de la revista de Administración Pública de esta casa académica, y quiero agradecer que esto me permita compartir la oportunidad de estar con distinguidas personalidades que nos acompañan hoy en la mesa de honor. Quiero señalar que agradezco a nuestra institución, al INAP, su acertada decisión de elaborar un número de la RAP para conmemorar los 40 años de la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente. Celebro igualmente que se haya podido reunir en un solo volumen un número importante de artículos que van desde el análisis jurídico-administrativo, el testimonial, como es el de mi caso, el crítico y el propositivo en torno de esta importante norma orgánica de nuestra administración pública. Yo no voy a leer obviamente lo que está escrito por mí en el artículo que me correspondió, pero me siento obligado por la generosidad de muchos de mis compañeros y amigos del instituto, ya lo hizo Carlos Reta y también el licenciado González Parás, señalar que el primer párrafo del artículo que me tocó elaborar constituye de entrada un testimonio de que estoy plenamente consciente y convencido de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que envía el presidente López Portillo al Congreso de la Unión es un trabajo que se debe a ese extraordinario antiguo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se convierte en funcionario público a los 40 años,
en la Secretaría de Patrimonio Nacional y que después, por su brillantez en el desempeño de las funciones que le son encomendadas, en el sexenio de 1964 o 65 a 1970, va escalando desde el modesto puesto de jefe de oficina jurídico-consultiva de la Presidencia a director jurídico-consultivo, a subsecretario de la Presidencia y después en la siguiente administración, para sorpresa de muchos y para complacencia de quienes lo conocimos y lo acompañamos, de subsecretario de Patrimonio Nacional a director de la Comisión Federal de Electricidad, a secretario de Hacienda y después a candidato a la Presidencia de la República. En todos estos años tuve el privilegio de ser testigo de cómo él personalmente congrega a un grupo de estudiosos en su calidad de presidente de la Comisión de Administración Pública desde 1965 y que la casi totalidad del contenido de esta ley que hoy estamos conmemorando su promulgación hace 40 años se debe no a una delegación o al concurso de quienes tuvimos el privilegio de ser sus auxiliares en este ejercicio, sino un trabajo que, como decía González Parás, puso toda su voluntad, toda su experiencia y puedo testimoniar todo su apasionamiento como mexicano y como administrador público. El único párrafo que me voy a permitir leer en consecuencia del artículo que me encargó el presidente del INAP dice así: podría afirmar categóricamente que la primera ley orgánica de la Administración Pública Federal de 1976 inició su gestación a principios de 1965, cuando se creó la Comisión de Administración Pública en la Secretaría de la Presidencia y se designó como presidente de la misma al licenciado José López Portillo. Buena parte de su contenido obedece a las reflexiones y análisis que el futuro presidente de la República llevó a cabo de 1965 a 1970, junto con algunos colaboradores que 6 años después serían miembros de su gabinete. Esto es lo único que me voy a permitir leer del artículo que me correspondió incorporar a este número 141. Pero voy a citar entonces lo que me parece más destacable de las aportaciones de otros compañeros y compañeras que escribieron para este número. Pues en la gran mayoría de los autores de estos trabajos existe la coincidencia de señalar, como lo hacen Leticia Bonifaz Alfonso y César Flores Mancilla, que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entró en vigor el 1 de enero de 1977, cito textualmente, fue producto de un profundo ejercicio de análisis y proceso de reforma a la Administración Pública Federal durante los 10 años previos a su promulgación, así como que, vuelvo a citar textualmente, ¿acaso en la historia legislativa del país no exista otro ejemplo de análisis, estudio y reflexión previo para implementar una reforma administrativa como el subyacente a la ley orgánica que hoy cumple 40 años? Los mismos autores afirman que es una ley que ha configurado la forma en que se estructura y organiza la Administración Pública Federal orientada al desarrollo económico y social a partir de esa fecha. Por su parte, Francisco Mollado plantea, cito textualmente, que la sectorización fue quizá el cambio fundamental que representó pasar de una ley simple como la antigua Ley de Secretarías y Departamentos de Estado a una ley orgánica que tenía ya como propósito proporcionar orden y sistematicidad
al gobierno y a las organizaciones de la administración pública del gobierno federal, de manera que fue un cambio significativo del que, es opinión de Mollado, muy poco se han ocupado los especialistas. Sigue diciendo Francisco Mollado en su artículo que el aporte de la sectorización es lo que quizá explica su vigencia a lo largo de 4 décadas, pues permitió en principio el ordenamiento por sectores administrativos y posteriormente la alineación de dependencias y entidades a la planeación nacional por medio de la vertiente obligatoria del Plan Nacional de Desarrollo que se estableció 6 años después, al inicio del sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Ricardo Uvalle Berrones, aquí presente, en su muy bien documentado artículo, afirma que, cito textualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una herramienta que marca un antes y un después en el desarrollo institucional del país y que su aportación a la vida del Estado mexicano ha permitido precisar el lugar de la administración pública en el desarrollo del país y al mismo tiempo introducir orden en su diseño y operación. Sigue diciendo Ricardo Uvalle que esta ley es un instrumento que conviene destacar como una de las aportaciones más conspicuas en materia de ejercicio y técnica jurídica que desde 1976 ha permitido ordenar la actividad del Estado en la sociedad como lo es la administración pública, pues permitió utilizar categorías normativas y comprensivas propias del quehacer institucional, como fueron la planeación, la programación, el control y la evaluación, que se conjugarían para abrir un capítulo de nueva racionalidad administrativa con precisión de las atribuciones y responsabilidades, ámbitos de competencia y la ejecución diáfana de las tareas del Estado. Hasta aquí, Ricardo Uvalle. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, señala acertadamente a mi juicio que, cito textualmente, la presentación de la RAP, las transformaciones al sistema jurídico que reglamentan la acción gubernamental no son solamente un tema de ingeniería legislativa, sino que son reflejo de la evolución política, económica y social de nuestro país, como ya decía acertadamente González Parás. Y plantea la maestra Gómez que la historia de la legislación que ordena la Administración Pública Federal es a la vez causa y efecto de la historia de México. La propia maestra Araceli Gómez celebra que el abordaje realizado por el INAP en este número de su revista haya sido multidimensional, pues en él, cito textualmente, se suman y dialogan perspectivas politológicas, jurídicas, sociológicas, administrativas e historiográficas, que lo vuelven, dice ella, algo más que una mera compilación conmemorativa, que es y será, sin dudas, una referencia obligada para cualquier investigación en torno de la administración pública en nuestro país. Hasta aquí las citas de la maestra Gómez. Varios de los articulistas de este número 141 de la RAP señalan que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha tenido ya en estos 40 años 54 reformas, desde que fue promulgada el 1 de enero del 77, con la idea de poner al día a lo largo de estos 40 años de vigencia esta importante norma jurídico-administrativa. Sin embargo, algunos de ellos consideran que ha llegado ya el momento de plantear si para los próximos años no sería necesario volver a realizar un profundo análisis del contenido y estructura de la ley orgánica, una reforma integral y ya no solo de ir promoviendo actualizaciones sueltas y coyunturales, a efecto de contar de nuevo con un instrumento normativo más acorde con la realidad actual del país
y del mundo. Yo recuerdo que en la exposición de motivos de la ley orgánica del presidente López Portillo decía: ¿se vuelve necesario ya esta revisión integral? Pues han pasado 18 años de la última revisión que se había hecho en 1958. Pues si esto era válido por haber pasado 18 años, ¿qué se podría decir ahora que han pasado 40? Pero en tanto llega a ser o no posible este estudio integral, como se recomienda por algunos de los autores, Leticia Bonifaz y César Flores Mancilla proponen en su artículo que de no llevarse a cabo dicho ejercicio de reforma integral, convendría al menos actualizar algunos de sus artículos que ya no tienen razón de existir, como ocurre, dicen ellos, con el artículo 6º de la ley, que establece que para los efectos de la suspensión de derechos y garantías establecidos en el artículo 29 constitucional, el presidente acordará lo correspondiente con todos los secretarios de Estado y el Procurador General de la República, por las razones que aquí ya se han dicho de los cambios que seguramente vendrán en unos cuantos meses. Así como que debería eliminarse de la ley orgánica toda referencia a la Procuraduría General de la República, una vez que el Congreso de la Unión establezca en la legislación secundaria la entrada en vigor de la autonomía constitucional de lo que será la Fiscalía General de la República. Igualmente, ambos autores recomiendan que algunas fracciones del artículo 27 de la Ley Orgánica relativos a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, que fueron ya declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían adecuarse a lo resuelto al respecto por la Corte. Concuerdo igualmente con la recomendación de estos autores de que valdría la pena revisar los alcances de conceptos como desconcentración y descentralización dentro de la Administración Pública Federal, puesto que en los últimos años la legislación secundaria ha puesto en cuestionamiento las características de dichos términos, tal como fueron establecidos en la Ley Orgánica de 1977. Recuerdo cómo se fueron creando organismos descentralizados con características de órganos de autoridad de la administración y ya se perdió la brújula, o por lo menos esa idea tan clara conceptual que recibíamos de nuestros maestros aquí en el INAP y que a nosotros procuramos también transmitir en las universidades, de que había una diferencia muy clara entre lo que era un órgano de autoridad, incluyendo los órganos desconcentrados, de lo que eran los organismos descentralizados, cuya característica es que no eran órganos de autoridad. Ahora ya hay una confusión tan importante que valía la pena que se pudiera hacer una reflexión como la que proponen los autores de este artículo. Actualmente correcta me parece la propuesta de ellos y de varios articulistas más de intentar una definición conceptual de los llamados órganos autónomos constitucionales, así como de los órganos reguladores, coordinadores, por ejemplo en materia energética, pues estas nuevas formas de organización administrativa no encuadran ya en la clasificación tradicional que ha sostenido la propia ley orgánica y la doctrina administrativa en la academia. Por otra parte, varios artículos incluidos en este número 141 de la RAP señalan que a partir de la reforma más reciente de la ley orgánica que restableció la Secretaría de la Función Pública, esta norma debería incorporar los instrumentos para la eficaz coordinación de la Administración Pública Federal, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Finalmente, quisiera señalar que soy de quienes piensan que un tipo de reforma integral como el que algunos estudiosos proponen en este número de la RAP no se podría llevar a cabo si no se cuenta con el apoyo y la decisión política de quien vaya a estar al frente del Poder Ejecutivo en el próximo sexenio, como ocurrió con el proceso de reforma administrativa que dirigió personalmente
durante su periodo de presidente José López Portillo, con base en los estudios que él había coordinado desde que presidió la Comisión de Administración Pública a partir de 1965. Y que en caso de llegarse a producir un consenso en torno de que ha llegado ya el momento de realizar un nuevo ejercicio de revisión integral de la estructura y funciones de la Administración Pública Federal, como lo recomendaba mi querido amigo José Natividad González Parás, como el que se realizó previamente a la elaboración de la iniciativa de ley orgánica de 1977, que llevó poco más de 10 años, sería conveniente, quizá, la creación de una comisión al más alto nivel gubernamental en el que pudieran participar destacados estudiosos de la ciencia política y la administración pública en México, tanto de la UNAM, del INAP, del CIDE, del ITAM, entre otros, que pudieran presentar recomendaciones a la consideración del siguiente titular del Ejecutivo Federal, así como del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos que a cada órgano de gobierno corresponden, como bien señalaba González Parás. Pero esto es solo una sugerencia respetuosa que no tiene más valor que venir de quien cree que tal ejercicio podría volver a realizarse, ya que tuve el privilegio de participar de manera cercana en el ejercicio que se llevó a cabo a partir de 1965 en la entonces Secretaría de la Presidencia, bajo la dirección personal y directa y entusiasta de José López Portillo, y que contó con la destacada participación del entonces presidente de nuestro instituto, don Gustavo Martínez Cabañas, y de quien sirvió como asesor y ayudante muy especial en este ejercicio, nuestro querido y recordado Fernando Solana Morales. Espero que estos comentarios puedan ser de utilidad para quienes están aquí presentes, y le vuelvo a agradecer a Carlos Reta su gentil invitación a participar en este número. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Carrillo Castro. Es turno de escuchar a la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. Ella es abogada egresada de la Universidad Anáhuac y maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, fue secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación. Realizó gran parte de su carrera profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desempeñó en los cargos de secretaria particular, coordinadora de ponencia en la segunda sala, además oficial mayor de esta misma institución. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Se desempeñó como jefa de Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue electa senadora de la República para el periodo 2012-2018, a la presente cuenta con la licencia, y fue su procuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y del 3 de marzo de 2015 al 25 de octubre de 2016 se desempeñó como Procuradora General de la República. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy estimado licenciado Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por su invitación a la presentación de este número de la revista de Administración Pública dedicado a los 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Carrillo Castro y al doctor José Natividad González Parás, miembros del Consejo de Honor del Instituto Nacional de Administración Pública, así como al doctor Eduardo Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un honor estar el día de hoy ante un
auditorio con tantas personalidades y tantas caras conocidas. Quiero hacer una mención muy especial a la ministra Irma Cue, quien aquí nos acompaña, también diputada constituyente de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, querida ministra Irma Cue. Por razones de tiempo ya no menciono a más personas de las distinguidas personalidades que se encuentran. Desde su fundación en 1955, el Instituto Nacional de Administración Pública ha sido un actor clave en el desarrollo de las instituciones gubernamentales de nuestro país. Con su perspectiva especializada, ha impulsado la creación de un ámbito de profesionalización y mejora constante de la administración pública, permitiendo con ello definir y perfeccionar principios, mecanismos y herramientas diseñados ex professo para la mejora de la acción gubernamental. Su gran aporte fue en este sentido su papel fundamental en la creación, desde sus antecedentes a mediados del siglo pasado, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyos 40 años conmemoramos con esta importante emisión de la Revista de Administración Pública 141. Sin la labor del Instituto no podríamos comprender la naturaleza y la evolución misma de esta ley. Basta recordar, y me remoto a lo que se ha señalado, el arduo trabajo que se realizó en el periodo del presidente Adolfo López Mateos para analizar a detalle la estructura y las funciones de las dependencias y entidades del gobierno federal, para que en 1958 el doctor Gabino Fraga Magaña presentara el proyecto de la que es el instrumento normativo más importante para la vida gubernamental de México. Ese primer proyecto de ley para la Administración Pública Federal sentaría las bases de lo que en 1977, el 1 de enero, se consolidaría en la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la dirección, como ya se ha señalado y ya no repito, las interesantes ponencias que han sido toda una cátedra de administración pública que hemos escuchado, que fue el largo trabajo del expresidente López Portillo. De aquí la relevancia de conmemorar el 40 aniversario de esta ley y sobre todo específicamente de la conmemoración que hace el Instituto a través de la revista antes señalada. Una revista que tiene más de 60 años siendo referencia obligada en la materia. El número que hoy se presenta destaca tanto por la reflexión que presenta en torno a los antecedentes y el origen de la ley orgánica, como por el análisis crítico y propositivo de contexto actual en el que se aplica y evalúa esta ley, que ha pasado hoy por importantes cambios, 56 o 54, para ser precisos, reformas. En el primer caso, en la reflexión sobre los antecedentes y el origen de la ley, encontramos la visión legislativa del diputado César Camacho, así como la indispensable perspectiva académica de Omar Guerrero, Claudio Aponte, Francisco Mollado y destacados miembros de este Instituto Nacional de Administración Pública, como su expresidente Alejandro Carrillo y su actual consejero Mauricio Valdés Rodríguez. Por otro lado, en lo que respecta al análisis del contexto actual de esta ley,
encontramos la mirada de figuras tan importantes como las de María del Carmen Pardo, que precisamente toca el Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo Castellanos, quien ya nos hizo una gran exposición, Ricardo Uvalle y, por supuesto, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la dependencia que encabezó el maestro Javier Vargas. De suma relevancia también son los análisis proyectivos y de estudios comparados que arrojan nueva luz sobre la administración pública, que se presentan en los textos extraordinarios de mi querida amiga, la doctora Leticia Bonifaz, y a los aceptados apuntes de Rafael Martínez, Maximiliana García y Fidel Roberto Rivera. Quiero hacer ahora énfasis en un tema particular que resulta hoy de la mayor relevancia. Me refiero a las implicaciones que ha tenido en esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda alguna, este sistema atiende tanto la principal problemática de nuestros días al tiempo que pone en evidencia y moviliza las herramientas y fortalezas de mayor alcance con las que contamos para hacerlo. No podemos dejar de reconocer en este sistema la política transformadora del presidente Enrique Peña Nieto, que con una visión de estadista impulsó esta reforma estructural que trasciende a toda la administración pública federal. Frente al problema de la corrupción, la clave está en nuestra capacidad de construir una política de Estado como la que representa el Sistema Nacional Anticorrupción. En él se muestra la corresponsabilidad y capacidad de coordinación y colaboración entre instituciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, así como entre estas y el sector privado, social y académico. El mismo 18 de junio, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, fueron también publicadas las más recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que responden precisamente a este sistema. Así, el carácter democrático del propio sistema, su fundamento en consensos entre actores políticos y del sector privado y social, con la participación de expertos en la materia, permea la naturaleza de estas reformas y da un nuevo cariz a la ley que hoy conmemoramos, adecuándola a los tiempos que vivimos. Me queda claro, y también es un tema que hemos estado comentando aquí con el presidente Carlos Reta, y ahorita lo señala también el doctor Carrillo, la importancia de valorar la posibilidad de ya no seguir haciendo reformas a esta ley que nos ha dado servicio por 40 años, sino realmente empezar a analizar, a consensar la posibilidad de tener una nueva ley que ya se adapte al México actual, al mundo globalizado y a todos los cambios que han sido incorporados, pero ya ahora de una manera global y contextualizada. Es algo en el cual yo también me sumo a esta inquietud y debemos de ir a analizarlo y no dejarlo en saco roto, como dicen. En este sentido, queda claro que las transformaciones al sistema jurídico que reglamenta la acción gubernamental, como lo señalé en mi artículo, no son solamente un tema de ingeniería legislativa o, por llamarlo de algún modo, de trabajo de escritorio.
Estos cambios también son reflejo de la evolución política, económica y sociocultural de nuestro país. La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo expresaba ya hace 40 años. La nación reclama nuevamente, se tuvo claro en ese momento, la adecuación de la administración pública a las necesidades y problemas que plantea la actual situación del país y del mundo. Eso fue hace 40 años. Creo que ya es momento que tenemos que hacer algo similar. Así pues, me parece indispensable que de la lectura de este número vaya más allá de la lectura erudita y se dé a la luz de esta importante transformación y a la naturaleza, estructura y operación de la Administración Pública Federal. Los invito a todos a que lean este importante número de la revista. Creo que es una lectura obligada para todos los que somos servidores públicos o quienes nos interesa el servicio público. Son artículos verdaderamente ricos que les quiero comentar. He asistido a muchas presentaciones de libros, de todo este tipo de actos a los que uno asiste. Nunca había estado en una presentación como en la que hoy he estado con tan brillantes ponentes. Estamos, por lo mismo, llamados a analizar el pasado de esta ley, su situación actual y las perspectivas de su futuro, con miras a comprender y atender las situaciones más apremiantes de nuestro presente. La perspectiva multidisciplinaria, así como el nivel de investigadores que colaboran, lo convierten, como lo señalé, en una lectura obligada para la investigación y comprensión de la acción gubernamental, tanto desde el ámbito académico como de los servidores públicos. Mi mayor reconocimiento, pues, a todos, a los distintos autores que participan en este número, así como al propio Instituto Nacional de Administración Pública por su amplia trayectoria que se ve reflejada en la riqueza de esta publicación. A todos aquí presentes, muchas gracias por su atención y hasta luego. Agradecemos a la maestra Arely Gómez. Para finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hace entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas, agradeciendo su participación de esta tarde. La maestra Arely Gómez González. Al doctor José Natividad González Parás. Doctor Alejandro Carrillo Castro. Y al doctor Eduardo Castellanos Hernández. De esta manera concluimos, agradecemos a todos su presencia y les invitamos a permanecer pendientes de nuestros próximos eventos. Buenas tardes a todos.